O sea, yo nunca me imaginé, creo que fue un sueño que ni siquiera me lo había planteado de pequeña, Ajá. de jugar en el extranjero, pero se logró. La verdad es que nunca pensé que iba a vivir del vóley. Yo no me enfocaría tanto en el error. ¿No te enfocarías? No. Ok. Porque el error es normal. Ok. O sea, como colocadora, o sea, como cualquier jugador es normal. Creo que el error está en no cometer suficientes errores. O sea, creo que si te tienes que equivocarte con confianza. O sea, como colocadora también nos toca muchas veces exigir a la recepción o a la defensa que nos entreguen el balón, porque es parte del juego. Claro, sí, obvio. Se daba cuenta que yo me frustraba mucho y me dijo tú eres buena, pero no necesitas que te lo estén diciendo todo el tiempo. Ese proceso de En ese pensar. proceso Claro. de pensar, veía la liga aquí, por YouTube, Ajá. y dije, no. No hay forma. Tengo que estar ahí, como sea. Inclusive ahora me pasa que veo los partidos de afuera y digo, ¡hala, qué nivel! Y luego yo estoy ahí Tú no adentro sabes. compitiendo contra ellos, Claro. ¿no? Entonces es muy lindo, o sea, a mí me llena mucho esa parte. Algo que me hubiese gustado entender es que no debo compararme. El éxito para mí ahorita es estar cerca de mi familia. ¿Cómo desarrollas la lectura de juego? ¿Qué te ha servido a ti y lo has podido llevar a la cancha y lo has podido, digamos, comprobar? Hoy en Pick Talks tenemos conmigo a una amiga que hizo crecer en todas sus facetas, como deportista, como profesional y como emprendedora, Ingrid Herrada. Colocadora peruana con una historia que demuestra que el vóley no solo se juega con talento, sino con carácter, disciplina y la valentía de reinventarse más de una vez. Ingrid estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, que de hecho somos colegas, donde nos conocimos, pero mientras muchos estaban buscando prácticas, ella estaba ayudando a levantar un restaurante familiar, Pez Máncora, que ya nos vas a contar sobre eso, una marca que hoy día tiene 2 locales y más de 20 años de historia. Y después, casi por accidente en un viaje de España, se convirtió en el inicio de una carrera internacional. Torneos, contactos, un agente deportivo y finalmente la oportunidad de jugar en ligas competitivas como la Superliga 2 de España. Todo esto mientras trabajaba en ventas part-time para sostenerse lejos de casa. Y este 2025 decidió regresar a Perú para competir la Liga Nacional, que hoy en día es una de las ligas más fuertes de toda Latinoamérica, enfrentándose a equipos como la U, Alianza, Regatas, San Martín, que necesita una mentalidad totalmente nueva para competir. Hoy vamos a hablar de vóley, de liderazgo, de emprendimiento, de decisiones difíciles, de salud mental y de una carrera que siempre fue construida desde cero, pero con la convicción de llegar lejos. Esto es Pick Talks y así abrimos el juego. Ingrid, si tuvieras que elegir un solo momento que explique por qué el vóley se convirtió en tu camino, ¿qué me contarías? Bueno, hola Yuri. ¿Qué tal? Un momento para mí fue el hecho de... Hay algo que me marcó, que yo siento que me marcó y dije, quiero hacer esto por mucho tiempo, que fue un campeonato cuando yo tenía 10 años. Ok. Son como tipo semilleros, cuando los niños están empezando recién. Y nos llevaron a un torneo. Yo en ese momento jugaba por un club por Comas que se llama Alfonso Ugarte. Y fuimos a un semillero del comercio, que lo organizaba el comercio, y campeonamos. Y fue muy lindo, me encantó la experiencia. Vi cómo todo lo que entrenamos con el entrenador en ese momento pasó exactamente en el partido. O sea, fue para mí un momento como despertador de quiero hacer esto. Y bueno, eso podría caracterizarse como mi mejor momento a los 10 años. A los 10 años, o sea, a los 10 años ya hizo el clic Sí. con este deporte. Qué chévere, qué bonita historia. Vamos a hablar de muchas cosas porque Ingrid tiene una carrera muy interesante. Primero, me gustaría saber, ya me comentaste que este fue el momento donde hiciste el match con el vóley, pero ¿cómo así te metiste al deporte? ¿Cómo así empezaste a jugar vóley? Sabemos por tu hermana también, ¿no? Que tienen, creo que más recorrido, un poquito más experiencia, pero ¿cómo fue ese encuentro con el vóley? Bueno, mis padres siempre nos metieron en diferentes deportes, a mi hermana y a mí desde pequeña, natación, básquet, vóley, baile, de todo. Pero luego nos enfocaron en dejarnos en básquet y en vóley. Ok. Y claro, nos matricularon a mí y a mi hermana como después del colegio, que nos quedemos al vóley, ¿no? Ok. Y así las dos nos fuimos quedando. ¿Qué cole, disculpa? Friedrich Gauss es un colegio por Comas, por donde Ya. vivía antes. Bueno, Caraballo en realidad. Ok.
Y bueno, de ahí nos quedábamos nada más. Ajá. Después del colegio nos quedábamos. Ahí ya comenzó como una rutina más o Ajá. menos, porque luego eso ya quedó hasta que Para terminé el siempre. colegio, Claro. y hasta la universidad prácticamente. Y bueno, ahí comenzó, se podría decir. A mí y a mi hermana nos gustó mucho el vóley, a mí particularmente más que el básquet. Y yo creo que mi hermana también, porque si no, no lo Claro, hubiese no hecho. era- Y las dos comenzamos ahí. Y el profe que iba al colegio fue quien nos llevó al club del que te hablo. Ok. Ahí fue el ¿Dónde primer- caminaste? Ajá, Ajá. sí, así es. O sea, ¿a qué edad empezaste? Yo empecé a los 9. 9 a los años. 9 años, sí. Ok. Y mi hermana como a los 11, nos llevamos 2 años. Ah, ok. Grecia un poquito más tarde, digamos. Sí, así es. Qué loco. Y consulta. Tú sabes que el vóley tiene muchas posiciones. ¿Por qué armadora? ¿Qué te llamó esa posición? ¿O cómo fue también ese proceso de enamorarte de la posición? Bueno, al inicio fue un poco, se podría decir por obligación, porque en sí el tamaño, tipo la potencia, creo que los entrenadores en general ven mucho eso de cada jugadora. La proyección, ¿no? Exacto. Sí. Entonces me pusieron de esa posición, ¿no? A colocar. Cuando entré a la preselección, me pusieron a colocar. Pero yo también vi que se me daba bien. Y luego el simple hecho de que literalmente no había bola que no pase por tus manos, Claro. me gustó aún más. Y bueno, luego ya más adelante me fui dando cuenta que la posición de colocadora, de armadora, lleva una responsabilidad grande dentro de un equipo. Total. Pero en un inicio fue más o menos así. Ok, o sea, más que nada proyección, tus Sí. entrenadores fueron viendo. Es que eso también es un punto muy importante, ¿no? Porque si tú sabes que, digamos, no vas a ser tan alta, tienes que ver ¿Tú cuánto mides? ¿Unos 70? 1,74. 4. Sí. Claro, entonces una jugadora de vóley promedio que 1,80, 1,85. Sí, más o menos. ¿no? Entonces, Igual hay buenas puntas que no tal vez tienen una Claro. talla muy alta, pero tienen una potencia que olvídate. Claro, que lo compensa, digamos. Exactamente. Entonces, como tú dices, es más que nada fue una proyección y al final me gustó mucho a mí también en donde me ubicaron Claro. y ahí estoy. Oye, pero armadora es bien difícil, ¿ah? Ser armadora, ya lo vamos a conversar y vamos a dar algunos tips y hacks para toda la audiencia. Y antes de ir digamos, a la carnecita de este programa, ¿te habías imaginado que el vóley, que dentro de este deporte ibas a llegar tan lejos? O sea, que podías haber jugado, vivido, porque prácticamente vives de eso. Sí, así es. La verdad es que para mí, cuando era más joven, el vóley acababa en tipo representar a tu país, ¿no? Ok. Para mí, porque desde pequeña comencé ya a hacer como una carrera, fui preseleccionada y todo lo demás. Sí. Pero luego con el tiempo me fui dando cuenta que no era necesario realmente que como que la carrera termine en la selección, sino que había muchas más cosas. Total. Y, o sea, fue como cuando se me abrió la puerta de irme a España y bueno, ya vamos Claro, a ya tocar vamos a más el ver. tema. La verdad es que no, o sea, yo nunca me imaginé, creo que fue un sueño que ni siquiera me lo había planteado de pequeña, Ajá. de jugar en el extranjero, pero se logró. La verdad es que nunca pensé que iba a vivir del vóley. Claro, claro. Wow, qué loco. Está bien. Bueno, vamos a ir parte por parte. Primero me gustaría hablar, bueno, comentaste que estuviste en preselección. Estamos hablando de en qué edades, más o menos. 14, 15 14, años. 15 por ahí. años. Ujú. Terminas el colegio. ¿Competiste en algún club dentro de Sí, en este claro. club que me mencionas? ¿Pero solo en ese o...? No. Luego de ese, que fue más como un semillero, como una formación, entré en Géminis, Ok. sí, y ahí con mi hermana nos quedamos por muchos años. Ujú. Yo más o menos entré al Géminis a los 12 años y bueno, ya me retiré a los 18 del Wow. Géminis. O sea, fueron muchos O sea, años te jugando por ese formaron, club. claro. Ahí fue como que el complemento 100% de mi formación como deportista. Y jugué, o sea, la liga de comas, jugué la liga nacional en mis categorías de menores juveniles. Claro. Todo esto a la par con los estudios en el colegio. Claro. ¿no? Y con la universidad también, ¿no? O sea, a los Cuando 18 terminó años. la universidad, cuando terminó el colegio, con la universidad, y también a la par con la preselección y los entrenamientos del colegio. Sí, no, la vida de un deportista es súper complicada. Es mucho sacrificio, básicamente es eso. Antes de entrar a este tema de la Universidad de Lima, porque sí me llama la atención, quiero entender un poco cómo fue tu vivir
el despegue de tu hermana también, ¿no? De Grecia, porque Grecia sí fue un boom. Yo me acuerdo, o sea, yo no soy tan voleibolero, o sea, no soy tan fanático, pero me acuerdo de esa generación de Vivian Baella, de Grecia, que fueron y estuvieron en la élite, al menos del vóley, de aquí de lo que se hablaba, ¿no? ¿Cómo fue eso, esa vivencia con tu hermana? ¿Cómo tú la veías? Porque tu hermana es mayor, ¿tú la veías como algo, oye, qué chévere, quiero aspirar a eso? ¿O cómo fue eso? O sea, sí, de hecho para mí fue, o sea, siempre ha sido un orgullo hasta ahora de mi hermana, ¿no? O sea, Claro. toda su trayectoria en el vóley, yo siempre lo hablo con mucho orgullo y desde pequeña siempre me sentí muy orgullosa de... A mí me decían mini Grecia, o sea, y no me molestaba para nada. Ok. O sea, yo me sentía siempre muy orgullosa de ella y también, o sea, en un momento también, ¿no? Como quería aspirar a eso y... Claro. Me esforzaba mucho, tal, o sea, siempre la vi como un ejemplo dentro del ámbito deportivo. Fue motivación pura. Sí. Qué lindo. Sí. Qué chévere, porque al final también el deporte es familia. O sea, y eso es lo más lindo. Qué bonito. Qué bonita historia. Perfecto. Vamos a entrar a la etapa universitaria. ¿Ok? Tú eres de la Universidad de Lima. De hecho, nos conocimos ahí año 2014, me acuerdo. Sí, sí. Tú eres ingeniero industrial. Terminaste la carrera, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué año terminaste? Yo terminé en el 2018 verano. 2018 verano. Ujú. ¿Ejerciste? Ejercí como prácticas, Ok, la verdad. prácticas. Sí, sí, ejercí como prácticas, pero bueno, ahí nomás, terminando la universidad, emprendí con la el cevichería, restaurante. sí. Claro, claro. Ya, ok, ahora vamos viendo eso. Pero me gustaría hablar de tu etapa universitaria como deportista, como voleibolista. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, mucha, la universidad es súper complicada, sabemos. Encima ingeniería, que es que lo hemos vivido. El deporte que te quita mucho tiempo y el deporte universitario, aquí en Lima, en Perú, es relativamente bueno. O sea, tiene competencias, se organiza, es apertura, clausura, o sea, tiene todo el año prácticamente programación. ¿Cómo fue eso? Y tú también lo llevaste con la liga, si no me equivoco, Sí. ¿no? ¿Cómo fue todo ese... ¿Cómo lo gestionaste? Porque esa es la gran duda. Bueno, creo que cuando uno ya pasa a un tema de o sea, deportista profesional, tienes que jugar ligas, campeonatos y aparte tienes que estudiar Estudios. y tienes que mantener te podría decir, un promedio porque al final, bueno, la Universidad de Lima por ahí me ayudaba también con algunos créditos Sí, por claro. ser deportista, pero tenía que cumplir también con la universidad en el tema de vóley. De vóley, claro. Y también tenía que ir a entrenar, o sea, por ese lado yo era bastante responsable y o sea, trataba de organizarme bien, ¿no? Obviamente tenía que poner prioridad en algunas cosas, cuando tenía que poner prioridad en mis estudios, los entrenadores entendían que no podía ir, tal vez a uno que otro entrenamiento, pero a los partidos no podía faltar. Claro. Pero entendían también que si a veces no entrenaba es porque estaba entrenando en mi club, y que mi club me necesitaba en ese momento y tal, pero a partidos nunca de la universidad nunca falté, o sea, en ningún momento falté, siempre cumplí en ese tema, pero yo creo que es mucha organización. ¿Y cómo te organizabas? Me gustaría entrar a cómo. A ver, por días era una locura total, porque en la mañana clases, en la tarde más clases, o por ejemplo, tenía huecos. Muchas veces tenía una clase en la mañana, pero ese día entrenaba con la universidad en la noche Sí. o entrenaba con el club más tarde. Entonces, tipo, decía, ya no voy a volver a mi casa, ¿no? Porque Te encima llevas tenía todo a la universidad. por lo menos 2 mochilas. Una queco, ahí, claro. Entonces, era muy gracioso, ¿no? Porque de todas maneras, y muchos deportistas que estén viendo esto me van a entender que es prácticamente algo, una rutina que ya tú Total. llevar una maleta o enorme o 2 maletas porque sabes que simplemente no vas a volver a casa. Exacto. Porque tienes una responsabilidad con tu deporte. Y no solo con el vóley, ¿no? Sino deportistas en general. Claro. Que entrenan en la universidad, para la universidad y aparte estudian. Sí. Y bueno, en mi caso, eso es lo que hacía, ¿no? Llevaba todas mis cosas, me metía a la biblioteca, si tenía que estudiar, estudiaba, regresaba a clase, si tenía otra clase antes de entrenamiento y luego me iba a entrenar. Ok. Y llegaba a mi casa, pues muchas veces a hacer trabajos que se tenían que entregar, la mayoría de veces. No fue mi mejor etapa de horas de sueño, para serte honesta. Y qué importante es el sueño para un deportista, ¿no? Sí, así es. Pero sí, o sea, me tenía que repartir definitivamente. Claro, no había forma. No, Sí. es imposible. Igual siempre es bueno saber el límite, ¿no? Sé que a veces en esa edad
no lo vemos tan así, como que, bueno, al menos en mi caso, yo lo vi como que yo puedo hacerlo todo, pero sí es bueno que sepas conocer hasta dónde tu cuerpo te dice hasta aquí nomás. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que dijiste en prioridad. O sea, creo que eso es lo fundamental y es una de las cosas que hace madurar a un deportista, ¿no? Saber definir sus prioridades, porque sabemos que no podemos estar en todos lados y si tú defines bien tus prioridades, sabes qué es lo que vas a hacer, en qué momento y qué cosas no también, porque si no, no existe ese balance. Sí. Es fundamental. ¿Qué significó competir en la Universidad de Lima? ¿Te llevas un recuerdo bonito de competir en FEU, competir a nivel universitario? ¿O no fue tanto así, sino más con la liga? No sé. Para mí más fue la experiencia de compartir con las chicas. Yo soy muy competitiva y no me gusta perder. Y bueno, con el equipo, pues... Era complicado, era complicado sí. esa situación. Así que en un momento sí me frustré mucho porque, como te dije, no me gusta perder, entonces me frustraba y a veces con las chicas un poco que sí renegaba, no te voy a mentir, claro. pero luego ya a medida que pasaban los años me di cuenta que no me servía de nada renegar, no me servía de nada frustrarme, aunque igual la competencia, siempre está. La competitividad, es muy complicado, la competitividad era más fuerte que yo. Pero intentaba ya verlo por el otro lado, ¿no? Claro. Por el lado de la experiencia, de compartir con las chicas, de conocer gente nueva. También. Porque muchas chicas han jugado más que nada en universidad o más que nada en colegio y tenían un nivel bueno. Claro. Entonces como que yo veía que sí le ponían esfuerzo, ¿me entiendes? O sea, no era algo que no querían. Exacto. Pero bueno, a veces el nivel es superior. Sí. Bueno, hay que darles contexto un poco. La Universidad de Lima tiene 2 selecciones, masculina y femenina. En la rama femenina, hace muchos años cuando tú estabas, no competía realmente. O sea, estaba creo que en la liga incluso universitaria hay primera división, segunda división. Y creo que la de Lima estaba siempre en la lucha de subir a la primera, estar en la segunda. Y en el masculino era todo lo contrario, porque en el masculino estaban puros cracks. Álvaro Hidalgo, Romay, Nacho, Correa, Joseph Reyes. O sea, era una locura. Y yo entré a ese equipo y aprendí muchísimo. O sea, mi crecimiento fue en la Universidad de Lima. Y yo cuando ves ese nivel te quedas anonadado. Y en el caso de las chicas era todo lo contrario. Tú eras la mejor jugadora y tenías que saber la forma de sacar adelante, ¿no? Íbamos a pasarla bien. O sea, obviamente también entrenar, pero ya en un momento yo me lo tomé de esa manera, ¿no? Sí, porque al final, si no me volver loca... No, imposible. Claro, entonces dije, bueno, ya está. La tolerancia y la frustración, ¿no? También. Sí, hay que ser muy, muy tolerantes, sí, es verdad. Sí, totalmente. Bueno, ahora, llegando a la final de tu etapa universitaria, me comentaste que practicaste, no te gustó, o sea, sí me gustaría entrar a eso. ¿Te gustó practicar? ¿No te gustó? Las prácticas Sí, las prácticas profesionales. Bueno, pre-universitarias. sí, pre-prácticas. Sí, la verdad es que me gustó. Yo hice mis prácticas en Pacífico. ¿Ya? Y sí, o sea, conocí gente muy chévere, me encantó, o sea, a mí sí sentía que me adoraban, eran muy acogedores. Jugué hay un campeonato que hacen interno, sí. y también jugábamos ahí. O sea, me gustó, pero justo ahí se presentó la oportunidad con Círcolo. Ok. En el vóley. Y bueno, amo el vóley, dije es mi pasión y me di cuenta que por más que yo quería trabajar, estudiar y jugar la liga, no iba a poder. No hay forma. Entonces, pues ahí tuve que tomar una decisión, prioridades, como dices tú, y para mí en ese momento la prioridad quise que fuera el vóley. Y me decidí terminé las prácticas. Me quedé creo que un tiempito más, pero ya luego renuncié porque me di cuenta que ya estaba estudiando al mismo tiempo. Entonces, entre estudiar, trabajar y empezar a entrenar la liga, dije, no, aquí tengo que soltar algo porque no me va a dar. Claro. Y entiendo que en esa transición fue donde dijiste, ok, también quiero ver cómo puedo ayudar a mi familia, porque entiendo que tu familia tenía este negocio de restaurante. Sí, o sea, de hecho ahí, por esos años... mis papás decidieron como que cerrar el restaurante como tal y abrir algún formato diferente que venía a ser Pez Máncora. Y ahí fue que yo también fui viendo cómo iban avanzándolo, no me metía mucho porque realmente hay que, entre tantas, era meterme una cosa y salir otra, no, preferí priorizar 2 cosas
Pero iba viéndolo de lejos, no de afuera. Claro, de reojo, digamos. Sí, Ajá. sí, exacto. Y de ahí ya poco a poco me fui adentrando más y más. Claro, cuando terminas la universidad supongo que ya empiezas Sí, a... cuando termino la universidad ya me meto de lleno, procesos, o sea, vi que faltaban Claro, bastantes procesos. estandarización, digamos. Exactamente, Ajá. y me metí bastante en eso, entonces como que, o sea, de propia iniciativa quería ayudar, les explicaba a mi papá más o menos cómo empezar, cómo funcionaba el tema de estandarizar para llevar Claro. un orden, una organización y una optimización, términos de ingeniería. Ajá. Y bueno, ahí comencé, se podría decir, metiéndome Chévere. al negocio de la familia. Qué chévere. Y solo una duda, ¿en algún momento pensaste en solo dedicarte a ese negocio, tal vez volver a tu vida, digamos, corporativa y dejar el vóley? ¿O nunca eso pasó por tu cabeza? O sea, creo que pasó, pero forzado, porque no es lo mismo tal vez hacer prácticas y estudiar que poner un negocio, montar un negocio y que o sea, y hacerlo funcionar y que se mantenga en el tiempo Sí. y que sea rentable en el tiempo también. Y me di cuenta de que también abarcaba mucho tiempo. Sí. Y el vóley pues estaba del otro lado, y el vóley profesional, la liga, para mí al menos, es un tema, no me lo tomo a la ligera, ¿no? Claro. O sea, sé que hay un nivel y para ese nivel hay que prepararse, hay que alimentarse bien, hay que dormir bien, o sea, todo lo que requiere la vida de un deportista profesional. Correcto. Entonces sí, en un momento me planteé dejar el vóley porque o sea, me gustó mucho el negocio, quería enfocarme al 100%, pero mi corazón no me dejaba. Es que esa pasión es difícil de apagarla, ¿no? Sí, Porque es apagarla prácticamente, ¿no? sí, es dejarla de lado, se De podría lado. decir. Tal vez no apagarla al 100%, Claro. pero... Creo que nunca pero la vas a sí. apagar, pero sí como que... Claro, como que un poquito dejarla de lado, priorizar otras cosas, o sea, priorizar en general lo que necesites priorizar en ese momento en tu vida, y en ese momento en mi vida era como priorizar el negocio familiar. Claro. Pero no, al final al 100% no lo terminé dejando. Sí lo dejé, se podría decir, que no sé si estoy bien si lo digo ahora, pero bueno, después lo voy a decir. Sí lo dejé cuando abrí otro negocio. Ok. Ahí fue cuando... ¿El segundo local te refieres? No. Ah, el negocio de... Sí, de productos de orgánicos. saludables. Sí. Ya. Ahí fue cuando sí dije, no voy a poder hacer los tres. O sea, Ok. porque son dos negocios a la par, y el vóley, como te digo, para mí es algo que no me lo puedo tomar a la ligera. O sea, Claro. es algo que realmente me gusta ponerle mucho de mi parte, y entonces ahí sí me lo planteé como que dejarlo. Totalmente. Sí. Ok. Interesante. Bien, ahora, quiero entrar en una etapa de esta charla, conversa, de cómo podemos aportarle valor a la audiencia, porque tú eres una colocadora con muchos años de experiencia, has vivido, estoy seguro, miles de frustraciones como nos comentabas, habrás llorado miles de veces, habrás querido matar a 1000 personas. Me gustaría primero entender qué debe entender una colocadora para liderar un equipo, porque al final una colocadora, o sea, al margen de que lo quiera o no, tiene que liderar, ¿o no? ¿O qué piensas? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tema del liderazgo. Ok. O sea, creo que es algo muy bonito, que lo he podido observar en otras personas y he podido aprender de eso. Cómo he tratado de replicar eso para ver cómo me va a mí, ¿no? Y ir mejorando en ese sentido. Y yo creo que para mí, o sea, en mi experiencia en estos años que he podido vivir también el vóley extranjero, sobre todo de España y aquí, es que escuchar para mí. La comunicación es base. Ok. Para mí como colocadora me tengo que comunicar constantemente, Sí. y con las atacantes, con los entrenadores. También. Y para mí eso, o sea, el hecho de que tu propio equipo te vea de esa manera, o sea, te vea que te comunicas, Sí. que no bajas, tal vez, que no te rindes, que estás ahí, que estás apoyando, porque siempre hay momentos, ¿no? Diferentes, pero en general, si intentas, bueno, en mi caso, si yo me mantengo, trato de mantener eso, para mí la comunicación en el tema del liderazgo es fundamental. Entonces, siempre trato de seguir ese camino. Ok, qué interesante. Y entiendo que también, por ejemplo, yo lo hago con entrenadores, muchos han pasado por acá, y todo el mundo me dice que la comunicación es clave. También la comunicación es bidireccional, ¿no? Viene de los jugadores hacia los entrenadores y viceversa. Y también es un mundo.
cada persona. Exactamente. Entonces, eso también supongo que tienes que tener la capacidad de adaptar el mensaje cuando estás hablando con alguien que tal vez es un poquito introvertida o tal vez alguien que es más extrovertida, ¿no? O sea, también eso influye bastante. De hecho, algo que yo he conversado con algunas de mis compañeras ahora en el presente es como que yo me comunico, ¿no? Mira, a mí me sirve esto durante el partido para yo sentirme conectada contigo, ¿no? Claro. O sea, se lo digo porque al final, como tú dices, cada persona es un mundo. Total. Y cada persona se puede tomar las cosas de una manera diferente durante el partido porque está pasando sus propias frustraciones, está pasando lucha, ¿no? su propia lucha. Claro. Entonces, es algo que lo comunico antemano o trato de comunicarlo para que en el partido podamos entendernos mejor y yo también pueda ver en qué momento acercarme y decirle algo o no. Total. ¿No? O sea, o tal vez acercarme y decirle algo que tal vez sé que le puede funcionar, si es que ya hablé con ella previamente, o simplemente dejarla, como que darle su espacio y luego como que cuando ya la veo entrar en ritmo, como que ya ahí empezar a hablar más, ¿no? Claro. Pero sí, como tú dices, es un mundo, o sea, cada persona es un mundo y no es tomarse las cosas con pinzas ni nada de eso, no es de ir en puntas, no, sino como que saber cómo tener una comunicación asertiva con la persona. Claro, también cuándo presionar, cuándo no, cuándo soltar o cuándo estar ahí, ¿no? Es importante. Qué loco. Hablemos ahora un poco más de la parte táctica. Como armadora, todas las pelotas pasan por ti. Todas las decisiones de todas las jugadas pasan por ti. ¿Cómo desarrollas la lectura de juego? ¿Qué te ha servido a ti y lo has podido llevar a la cancha y lo has podido, digamos, comprobar? Una de las cosas que sirve mucho y lo he visto en muchas colocadoras que tienen buen nivel y que he querido replicar y aparte entrenadores me han dicho, es siempre mirar el campo rival. O sea, siempre estar atento al campo rival. Como colocador es muy importante. Sí. Y no te voy a decir que a veces se me pasa, o sea, no es que sea 100%, pero y lo vengo trabajando, siempre recordar mirar el campo rival. Pero eso es, por ejemplo, ¿no? Cuando viene una pelota, una free ball o una pelota en juego alta, es muy importante mirar el campo rival. Claro, tú seguro te habrás dado cuenta que los colocadores de alto nivel... Todos. No hay ni uno solo que no te haga el movimiento de los ojos o mínimamente mirar menos de un segundo el campo rival. Total. Para tener una visión de lo que tengo al frente y muchas veces inclusive no tanto el campo rival sino mi propio equipo. O sea, también cómo está formado en ese momento, claro. Porque son momentos de partido que 3 están en el piso y solo tengo un atacante, entonces claro. Como que solucionar en ese momento, ¿no? Yo creo que eso es una táctica muy importante de los colocadores que siempre deben bajar la mirada y entrenarlo, o sea, porque se entrena eso también. Total, vista periférica, ¿no? Ajá, es algo que se entrena de diferentes maneras durante los entrenamientos con la pelota también, entonces es algo que se puede lograr como colocador, en general los colocadores lo pueden lograr. Y en este ejercicio que me comentas, ¿qué data o qué información procesas? O sea, al momento de hacer la vuelta, ¿qué observas? O sea, o en qué te enfocas. O sea, se me ocurre defensa, bloqueo, posicionamiento. ¿Qué ves exactamente en esa... o qué te han dicho que tienes que observar? Claro, depende del tiempo que me dé para mirar, porque muchas veces no da el tiempo. Sí. Dependiendo del tiempo, se puede llegar inclusive a mirar hasta la defensa. Pero si el tiempo es corto, el bloque. Bloque, sí, fundamental. El bloque, para ver primero qué bloque está adelante, o sea, qué jugador, porque la realidad es de que algunos jugadores tienen mucho mejor bloqueo que otros. Claro. Entonces, ¿por qué lado podría ser más factible pasar? O simplemente cómo está formado el bloque en ese momento. Sí. Perfecto. Bueno, y ahí viene la parte de analytics, ¿no? Que Rupert, sí. Que Rupert está jugando justo contigo en el equipo de Oro Latino. De los datos, ¿no? ¿Qué bloqueador es el mejor del equipo contrario? Ok, ¿hacia dónde tienes que priorizar la salida, la toma de decisión? ¿No? Justo en ese, estamos hablando de un segundo. En un segundo tiene que tomar esa decisión de poder mirar, tomar la acción y tomar la mejor decisión para poder traer el punto, porque finalmente es eso, ¿verdad? Qué loco. Bien, me gustaría hacerte esta pregunta porque
bueno, hoy en día yo estoy entrenando a chiquitas, ¿ok? A chiquitas tenemos ahí un grupo de entrenamiento y hay por ahí un par de colocadoras que yo las veo que se frustran muchísimo, tienen mucho miedo y más una niña, ¿no? Porque Claro. mucha responsabilidad. Entonces, tú desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde tu recorrido, ¿qué errores normalmente piensas que cometen las colocadoras jóvenes aquí en Perú que se pueden corregir de manera fácil o de manera más rápida? ¿Qué podrías decirnos? Yo creo que tal vez ahí puede ser un trabajo más mental para mí, porque el error, o sea, yo no me enfocaría tanto en el error. ¿No te enfocarías? No, Ok. porque el error es normal. Ok. O sea, como colocadora o sea, como cualquier jugador es normal. Yo sé que tal vez como colocadora tienes un poco más de presión, tal, pero tal vez no lo enfocaría más por ahí, sino lo enfocaría al ser niñas, o sea, como que al menos yo lo enfocaría tal vez en cada acción que va a hacer de a pocos, ¿no? Ok. Como que el movimiento, que se enfoque más que nada ponerse debajo del balón y que ella misma piense eso. O sea, como que ya ahora me toca ponerme debajo del balón y tocarla de abajo, normal. Ok. O sea, como que con calma. Muchas veces yo lo hago, inclusive a mi edad. O sea, Claro. a lo que voy es de que creo que el error está en no cometer suficientes errores. O sea, creo que si te tienes que equivocar, equivócate con confianza. Claro. O sea, Que no te tumbe el error. Claro, exacto. Creo que es normal equivocarse y de niños tal vez como que te frustras más, reniegas más, Total. es normal. Pero bueno, o sea, como que tratar de empezar a cambiar la mentalidad, tal vez inclusive de culpa o de, pucha, ahora le coloqué mal y atacó mal por mi culpa, ¿no? Que a mí me pasó muchas veces de más pequeña, como que me cargaba mucha responsabilidad, ni siquiera le exigía tal vez a mis compañeras en la defensa que me entreguen un buen balón, por más que es mi responsabilidad exigirles a ellas. Sí. O sea, como colocadora también nos toca muchas veces exigir a la receptor, recepción o a la claro. defensa que nos entregue bien el balón, porque Sí. es parte del juego. Claro, sí, Exacto. obvio. Y yo diría que eso, ¿no? Que no se enfoquen tanto en el error y que si se equivoquen, que se equivoquen con confianza. Ya está. No, y tú lo dijiste, al final el voleibol vas a equivocarte. Y más todavía si eres armadora, porque todo el volumen de juego va a pasar por ti. Entonces tienes más posibilidades, tienes una alta probabilidad de equivocarte más. Por simple Sí. matemática, por simple. Por eso para mí es cálculo. importante como colocadora al menos, en lugar de enfocarme en el error que coloqué mal un balón Sí. o que no me salió tan precisa como yo esperaba, sino enfocarme ya, o sea, me estoy acercando al objetivo, ¿no? O sea, no me salió mal, me estoy acercando. Sí. Entonces me estoy acercando y para eso se entrena, ¿no? Claro. No puedo esperar como que las cosas me salgan bien si no entreno, si no por mi lado también agarro mi pelotita y me pongo a bolear. Yo hasta ahora lo hago. O sea, ¿En tu casa? Sí, o sea, Qué loco. creo que es algo que es parte ya de tu vida. Si quieres llegar a un alto nivel, ¿no? Es que no hay forma, no puedes. No puedes competir si no entrenas todos los días, trabajas tu mentalidad. Bueno, la mentalidad es todo un tema aparte. Pero- Lo vamos a conversar porque, un dato curioso, creo que me contaste que en el 2023 estás con un psicólogo deportivo. Sí. Ya vamos a entrar en eso. Bien, quiero hablar un poco de tu etapa antes de que te vayas a España acerca de tus pases por varios equipos en la liga, ¿no? Tuviste en Regatas, San Martín Sí, y Círculo. sí. ¿Qué te llevas de esos equipos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estuviste cuántos años? ¿Cómo fue? Bueno, estuve primero, después del Géminis, estuve en el Círculo. Ok. En el Círculo, sí. Estuve en el Círculo, estuve con Walter, de hecho. Walter Lum, sí, tu actual sí, entrenador. Sí, estuve con Walter Lum. Hay algo que el profe no sabe, tal vez no lo sabe, pero hay algo que me marcó. O sea, que como que dije, wow, o sea, tiene razón. Ok. Que fue que él me dijo una vez, se daba cuenta que yo me frustraba mucho y me dijo o sea, me dijo, tú eres buena, pero no necesitas que te lo estén diciendo todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, que no sé si fue algo positivo o negativo, para serte honesta, pero fue como que un clic de, o sea, no necesito que los demás me lo digan, sino yo pensarlo, sino yo creérmelo. Creértela. Entonces, como que eso para mí, o sea, fue un buen impacto, o sea, porque me dio mucha más confianza. Te dio calma. Me dio calma también. Así es. Y ponte, Walter me entrenó muchísimo en el Círculo.
o sea, de por sí los entrenadores agarran muchas de las colocadoras porque es una función básica del equipo. Sí. Aparte de eso, o sea, ponte, estuve en la San Martín. En la San Martín a mí me marcó mucho estar en competencia con chicas que todas competían. Del más alto nivel, Olvida, claro. Era una competencia, era como jugar partidos todos los días, prácticamente. Claro. Cuando hacíamos sistema eran partidos, Puntazos, pero... claro, puntazos, o sea, del más alto. era un nivel Creo que una vez fui al entrenamiento de San Martín, ¿te acuerdas? No sé si me te acuerdo acuerdas. muy bien, no me acuerdo. Con Oscar Rivas, no sé si lo sacas. Puede ser, puede ser. Estábamos, estaba May Laura, estabas tú. Sí. Y fuimos, o sea, fui como a spotear. Hace tiempo, hace como 7, 8 años. Sí, fue hace bastante fácil, ya. hace mucho tiempo. Sí, Estamos viejos. pero sí, ponte ahí, era como que todas estábamos del nivel para arriba, ¿no? O sea, claro. era exigencia constante, no del entrenador, sino entre nosotras. Sí. Lo mismo me pasó en regatas, con Horacio también. Horacio fue un método distinto porque su forma de, o sea, su approach, su forma de acercarse a ti como jugadora es diferente de otros entrenadores que al menos a mí me han tocado. O sea, como que es un toque más calmado, no sé, más empático tal vez sería la palabra, como más comprensivo. Más comprensivo es la palabra, más comprensivo. Además, papá, digamos, ¿no? Como que... Sí, un poco así, un poco más. He escuchado más unas papá. entrevistas de Kiara hablando de Horacio, ¿no? Es como que sí. Sí, es más así, es un amor de persona. Entonces de cada uno me he llevado una experiencia diferente, ¿no? O sea, de cada entrenador que estuve en los clubes porque pasé, me han dado cosas diferentes y que yo creo como deportista he sabido aceptarlos y adaptarlos un poco en mi trayectoria, ¿no? No, y qué importante es que ese entrenador, o sea, tu entrenador te diga algo, o sea, algo para ti y que tú te lo lleves y después de años tú te acuerdas de ese momento, te dé calma, ¿no? Lo que te dijo Walter, lo que te ha dicho Horacio, o sea, todos esos momentos, esas vivencias creo que al final te aportan muchísimo valor y eso es lo más importante, ¿no? Que también te lleves siempre en cada etapa de tu juego, de donde estés, te lleves algo, porque eso creo que hace que crezcas como jugadora, ¿no? Sí, así es. Algo positivo. Algo positivo. No, porque también hay cosas negativas, Sí. hay que mencionarlo. También no todo es risas y... Sí, así es. Claro. Perfecto. Bueno, y me gustaría ya ir yendo hacia ese momento donde te fuiste a España. Me comentaste en interno que tú te fuiste como que viaje a turistear, creo, ¿no? A turistear, a pasar ahí el rato. Y de la nada te llamaron a jugar, ¿no? Un partido, creo, por allá. Estuviste Sí. con el entorno del vóley. Una persona te miró y te llamaron a otro equipo. ¿Cómo fue ese proceso de esa transición hacia la Liga Española? Bueno, la verdad es que fue muy lindo. Yo empecé en una categoría, en un nivel, se podría decir, menor a la que estaba acostumbrada. Los entrenamientos no eran todos los días, eran 3 veces por semana. Creo que una de las más interesadas en estar entrenando ahí, dándole todo, era yo. Y yo, bueno, algunas otras compañeras, ¿no? Pero no todas se lo tomaban de la misma manera. Claro, no era algo tan profesional, digamos. Yo lo No, pondría no es así, así. ok. Tal vez no para otras personas así, pero para mí fue así. Ajá. Y bueno, ahí jugué, ahí lamentablemente me lesioné, tuve un esguince en el tobillo izquierdo. Wow. ¿Caíste sobre alguien? Sí, Ah. le pisé a una compañera y me doblé el tobillo. Entonces se podría decir que jugué la mitad de la temporada nada más. Pero en esa transición de jugar en la primera división, se dice allá, pero es como antes de la Superliga 2. Claro. O sea, una categoría menos de la Superliga Esa es 2. la primera división. Sí, Ok. así se llama ya, primera división. Hay contacto con una agente que Ok. estaba llevando a una de mis compañeras, que la chica es de Argentina, estaba llevándola y bueno, por ahí hicimos el contacto. No a través de ella, pero él se me acerca directamente Claro. y bueno, comenzamos a hablar, yo le dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, ahí ya pasé a un equipo de Superliga 2. Chévere. Y con este equipo llegamos hasta la Copa Princesa, hasta las fases de ascenso, fue muy bonita la experiencia, la verdad. Personas increíbles, muy buenas personas. Y bueno, el nivel me gustó mucho, o sea, era exigente,
pero me gustó más el hecho que en los entrenamientos había mucha exigencia de parte del entrenador también, y eso hacía que nosotras llegáramos a los partidos con una mentalidad ya de entrenamiento prácticamente, porque como entrenas juegas. Total. Entonces, o sea, para mí eso fue un punto también de exigencia diferente, porque pasaba una Superliga 2, que no es lo mismo que una primera división, y dije, este es el nivel al que yo pertenezco. Ok, claro. Sí. Volviste a tu... Sí. a esa presión. ¿Sentiste alguna diferencia o encontraste alguna diferencia a nivel de cultura, juego, entrenamientos entre aquí Perú y España? Yo creo que más cultura. Cultura. Sí, cultura. Juego, sí, por ahí varía un poco, diría yo, pero es vóley. O sea, es vóley. Claro, al final es vóley. Al final es vóley. Entonces, yo creo que más cultura es un tema que sí fue diferente. Creo que allá las personas como que al momento, o sea, como que son más abiertas a ¿cómo decirlo? Escuchar tal vez. Okay. Como que, no sé, siento que ahí por momentos se me hacía fácil decir lo que pensaba, pero por momentos no estaba segura. O sea, la cultura sí para mí fue un poco más chocante. Ya te entiendo. Como que no estaba segura de sí, sino como que ahí tambaleaba un poco por momentos. Y bueno, al ser colocadora sí me jugaba un poquito en contra, porque yo quería comunicarme con mis compañeras, pero muchas veces no sabía cómo. Claro. O no sabía qué estaba pasando en su vida, tal vez, ¿no? O sea, te hablo en general, no de cierto equipo como tal. Claro. Pero sí, o sea, como que en tema cultural sí, yo siento que se vive diferente. A ver, no sé si estoy mal, por lo que te he entendido. ¿Te refieres a que cuando, por ejemplo, tú estás aquí en Latinoamérica o en Perú en general? Porque aquí creo que la cultura es bien cerrada, o sea, y estamos muy a la defensiva, ¿no? Que si te digo algo me ofendiste, ¿no? Te lo tomamos muy personal. Creo que en otras culturas es totalmente distinto, Sí, ¿no? sí, a eso sí. te refieres un poquito, ¿no? De decirle, Claro, de ser o sea, más directa. sí, de allá era como que las cosas nos las decíamos, no eran con todas, para ser honesta, pero las cosas se podían como que hablar abiertamente, tal, estaban un poco más abiertas, no habían tantos prejuicios. Claro. Y eso como que a mí me ayudó con varias, Claro. no con todas, pero con varias me ayudaba. Ahora con el staff era otra cosa distinta. Pero acá como que yo sí igual aprendí que por algunos prejuicios o por algunas personalidades o tal vez por temas de tomarse las cosas personal, igual simplemente saber decir las cosas, claro. No quedarse callado, sino saber decirlas, saber comunicarse, ¿no? Y eso se aplica para todo. Sí, así es. Para todo. En general en la vida. Sí, en la vida. Una duda. ¿Te fue difícil, o sea, fue difícil para ti adaptarte a este nuevo ritmo o me dirías que no tanto? Te voy a ser honesta, un poco sí. En mi último club, como que en un momento los entrenamientos dejaron de ser muy exigentes, y yo creo que eso, pues, me adapté un poco a esa exigencia, se podría decir. Ahí fue mala mía, porque en verdad uno como deportista tiene que, si conoce su nivel, tiene que mantenerse en ese nivel y avanzar. Y cuando volví sí me costó un poco en temas físico, pero me adapté. O sea, me adapté de nuevo, me readapté y no me fue... Como que sí al inicio un poco, pero luego cuando ya me adapté, ya fluí. Ok. Sí. Ok, interesante. ¿Qué le dirías a una jugadora peruana que quiere irse a jugar al extranjero y no sabe si realmente puede? ¿Tendrías alguna recomendación por ahí? Yo creo que si una quiere realmente, o sea, si una persona quiere, bueno, en mi caso fue diferente, claro. Pero yo creo que si una persona quiere jugar, porque si bien es cierto yo me fui de paseo, pero cuando llegué a la semana estaba viendo dónde jugar. O sea, dije, no, es que yo acá no me quedo sentada en ningún lado, o sea, bueno, me paseé y todo, pero claro. quería jugar, ¿no? Quería jugar y busqué por ahí un grupo. Entonces yo misma me ofrecí a ese grupo de peruanos, de hecho, ahí en España. Ajá. Yo misma escuché por ahí, dijeron, nos falta una, y yo joder. Entonces fue muy gracioso, pero como te digo, o sea, el que
busca, encuentra. O sea, si una persona está buscando jugar en el exterior, yo lo recomiendo al 100%, es una muy bonita experiencia, te hace crecer no solamente como deportista, sino como persona también. Y siempre recordar que uno está buscando eso, Sí. o sea, no irse como que, bueno, ya me voy a jugar y luego, ay, no, pero no es lo que me esperaba. O sea, creo que hay que tomárselo de lado como que, ¿qué aprendo de esto? O sea, ¿qué saco de esta experiencia? Claro. El lado positivo, como el lado siempre, ¿no? positivo, así es. Y siempre, o sea, yo diría que si una jugadora, no sé, a sus 18 está diciendo, yo quiero jugar en el extranjero, o sea, no sé, no quiero jugar en la Liga Peruana, quiero jugar en el extranjero, que se muevan, o sea, que se muevan, que busquen un agente, que tal vez busquen una compañera o una amiga que está jugando afuera y que les pregunten, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste tú? ¿Con quién contactaste? ¿Qué agente te llevó? ¿O si fuiste sola? O sea, no tengan miedo en preguntar. Que se la crean. Que se la crean, exactamente. Yo creo que Perú tiene muy buen nivel. Creo que sí. También. Muy buen nivel desde las bases. Y, o sea, me arriesgaría a decir de que las chibolas tienen oportunidad. O sea, las pequeñas, 17, 18 años, tienen la oportunidad de jugar afuera. Y que es una muy bonita experiencia. Y si obviamente tienen las posibilidades de hacerlo, pues que lo hagan. Perfecto. Lindo mensaje. ¿Por qué decidiste regresar? Bueno, yo principalmente, yo tenía como una tarjeta de residencia allá, tal, ¿no? Y bueno, llegaba un momento en que esa tarjeta ya iba a llegar a su límite, se podría decir. Digamos, así es, al vencimiento. Entonces me tocaba tomar una decisión, ¿no? O sea, dije, me quedo porque aparte yo también tenía que trabajar allá. Me quedo con mi trabajo y con el vóley a la par. Y bueno, era una decisión muy importante porque llevar un negocio de lejos no es fácil. Entonces ahí de nuevo tocaba priorizar, ¿no? Cuando te refieres a llevar un negocio de lejos, te refieres a Pez Máncora. A Pez Máncora, Okay. así es. Entonces como que tocaba priorizar, o sea, tenía que tomar una decisión importante. Sí. Para mí me tardé como 3 meses en tomarla. Wow. Sí, o sea, me lo pensé mucho, ya tenía la información, ya sabía lo que tenía que hacer, pero era una decisión bastante importante. Y bueno, puse en una balanza qué es lo que iba a decir, o sea, esto quiero y completamente no me arrepiento, o sea, como que no iba a guardar en mí algún tipo de resentimiento conmigo misma. Entonces por eso me tardé un montón, porque lo medité mucho y prioricé para mí mi familia que está aquí, pues toda mi familia está aquí en Perú, el negocio. Y en ese momento, en ese tiempo, en ese proceso de pensar, veía la liga aquí por YouTube. Ajá. Y dije, no hay forma. tengo que estar ahí como sea. Me gustó mucho el nivel, la competencia partido a partido. Por un momento no se sabía quién iba a entrar entre los 4 primeros. O sea, era una competencia voraz y creo que lo sigue siendo. O sea, dije, es un nivel que yo siento que estoy en ese nivel, siento que puedo dar en ese nivel y termino prácticamente completando mi decisión. Claro. De hecho, yo conversé con Daniel, que está en Suiza, y conversé con Álvaro, que está en España, jugando vóley. Y claro, uno de los puntos que más duele es la familia también, ¿no? Sí, la familia así es uno de los puntos que cuesta bastante y ya me imagino, la verdad. Sí. Y yo creo porque en Perú, no sé si en Latinoamérica en general, pero en Perú somos muy de familia. Sí. Somos muy familiareros. Sí. Hacemos como que fin de semana en familia. Sí, reunión, viene toda la familia de todos lados. Allá son más fríos, ¿no? Allá, viven su vida sí, cada uno. es un poco Termina más. 18 la y cultura ya... europea es un poco como, bueno, ya cada quien por su lado, muy independiente. Sí, es diferente. Claro. Bueno, hablaste de la Liga 2024-2025, que estabas mirándola, y ahora estás jugando en la Liga 2025-2026, que para mí está todavía mejor de la que miraste, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué significa ahorita para ti enfrentarte a equipos top, jugar, competir? Estás con Ruzberg, que es un crack en analítica, uno de los referentes, con Cuba, con Walter Lund, que también tiene un recorrido, asistente de Rizola. ¿Qué sientes? ¿Qué significa para ti volver a esta liga, jugar al más alto nivel de nuevo aquí en Perú? Para mí es amor, o sea, es como... Es ponerle toda mi pasión a esto que amo, que es el vóley. Y aparte
que eso me lleve a competir en un nivel, como tú dices, ¿no? Con equipos como Alianza, como Regatas, como San Martín, como la U, que son los que quedaron primeros puestos la temporada pasada. Es muy lindo, ¿no? Porque tú, inclusive ahora me pasa, que veo los partidos de afuera y digo, ¡hala, qué nivel! Y luego yo estoy ahí adentro compitiendo contra ellos, claro. ¿no? Entonces es muy lindo, o sea, a mí me llena mucho esa parte. Y me siento bastante feliz de poder enfrentar a este tipo de jugadoras, de poderles hacerles un punto. Y, o sea, no es que me crea menos, pero creo que verlo desde la temporada pasada de afuera, desde YouTube, claro, y vivirlo ahora es diferente y es muy bonito para mí. O sea, muy feliz, la verdad. Bien. ¿Sientes que regresaste con una nueva versión de ti misma? Y sí, tres años afuera te cambia. Sí, o sea, de hecho, aún estoy trabajando, ¿no? En muchas cosas que yo sé que tengo que trabajar. Pero sí, yo creo que ya no soy definitivamente la Ingrid que se fue hace 3 años a España. Claro. Siento que sí he crecido muchísimo, tanto en lo deportivo, porque he aprendido mucho, y tanto en lo personal. Hablaste de mentalidad. Sí, en lo mental también. ¿Qué cambió tu mentalidad durante esos años afuera? Cuando estuve afuera me di cuenta como que ser una jugadora que viene de afuera es diferente que ser una jugadora que juega en su país, sí, ¿no? Como que es completamente diferente, es una exigencia diferente de parte del club. Responsabilidad. Es ¿no? mucha responsabilidad, es una expectativa diferente de parte de los hinchas del club. Entonces, eso me ayudó a crecer porque no podía, o sea, mentalmente dije, ya, me tengo que enfocar en una cosa y que es en mí, ¿no? En mí, en mejorar, independientemente de lo que diga la gente, independientemente de lo que en general puedan decir de mí. Simplemente voy a enfocarme en lo que quiero lograr como jugadora, o sea, como que hacerlo por mí y que eso me ayude a ayudar a mi equipo. Okay. ¿No? Porque al final, de hecho, se espera un resultado. Total. ¿No? Y tienes esa presión de que hay que cumplir este resultado. Claro. Y bueno, como ingeniera, como mentalidad de ingeniera, pues muy derivados a los resultados. Ajá. Entonces, claro, o sea, yo me lo tomaba muy en serio, ¿no? Si bien es cierto, a veces trataba de emparejar trabajo con el vóley allá, pero me daba cuenta que a veces no me daba, entonces dejaba el trabajo. Claro. Porque tenía que acercarme a lo que había ido al club como jal extranjero. Entonces, eso me hizo crecer mucho porque primero que me hizo salir de mi zona de confort, o sea, completamente fuera de mi zona de confort, y me hizo, en ese momento me di cuenta, dije, quiero que alguien me ayude en lo mental. Y ahí fue cuando contacto a Ezequiel, que es mi psicólogo deportivo, y él me ayudó mucho en ese proceso. ¿Qué ha cambiado en ti, en tu juego, desde que trabajas con este psicólogo? Que algo que me resuena mucho es de que él me planteaba objetivos, o sea, pero más allá del resultado, porque yo decía, no, es que tengo que ganar. Sí. Entonces, como que me sacó como que la vista de eso un momento, no me dijo, no, o sea, no es que no sea importante ganar, pero enfócate en lo que quieres lograr. Como que mentalmente y con tu equipo en ese partido. O sea, ¿qué es lo que te quieres llevar de ese partido? Y me dijo, y para lograrlo en un partido tienes que empezarlo a aplicar en entrenamientos. Claro. O sea, para eso está. Trázate un objetivo en este entrenamiento. ¿Cuál va a ser tu objetivo en el entrenamiento? Y no me refiero a entrenar bien, sino me refiero, en este entrenamiento, eso es lo que me decía el Amino. En este entrenamiento, mi actitud no va a bajar en ningún momento por más que me equivoque. En este entrenamiento no voy a dejar de comunicarme con mis compañeras en todo el entrenamiento. Claro. En ese entrenamiento, así. Entonces fui trabajando entrenamiento primero, luego aplicándolo en los partidos y a medida que iba haciéndolo, porque es una práctica, ahí fue cuando me di cuenta que me sentía más calmada, reconocía cuando me estaba frustrando y lo gestionaba. Qué bueno. Con respiración,
que todavía lo estoy o sea, Sí, todavía sí, lo es sigo un proceso. trabajando, o sea, es un trabajo Es que constante. son años. Es un trabajo constante, no es como que, bueno, ya lo hice por un año, ya lo tengo, Y tienen que hacerte recordar dominado. incluso. O sea, Y tú mismo, o sea, sí. yo misma siempre me hago recordar, ya respira. Hace poco me pasó me olvidé de cómo respirar. Pasa. Entonces es un trabajo constante, Claro. ¿no? Y ahí me fui dando cuenta, creo que algo que cambió mi juego fue que reconocía esos momentos, los gestionaba y podía salir adelante. Total. O sea, podía continuar y podía mejorar mi performance, o si tenía un bajón, que a cualquier jugador le pasa también, podía volver a mi juego. Sí. No quedarme en el bucle negativo, Claro. ¿no? Como que pucha, no me sale, no la veo, no sé qué hacer. Y eso es un bucle negativo que, o sea, me ha pasado, a veces entro, pero no es que no entres tal vez, pero o sea, que salgas Claro. y sepas cómo salir también. Eso me ha ayudado mucho. Y lo peor es que si a un armador le pasa eso, todo el equipo se va para abajo. Y eso por eso es que el armador es una de las responsabilidades más grandes del equipo. Para aportar un poquito de valor, a mí me gusta hablar mucho de objetivos por resultados y objetivos de rendimiento. Los resultados nunca lo hay que mirarlos, o sea, es algo que tú no puedes controlar porque no depende de ti específicamente. Y eso es lo que te dice tu psicólogo, y es potente. Y cuando yo entendí estos conceptos me llamó mucho la atención porque dicen objetivos de rendimiento. O sea, que en un partido para otro hayas mejorado en 1% de comunicación, que hayas mejorado en 1% de actitud, que hayas mejorado en 1% en tu pase, en el tuyo, no en el atacante, no en tu receptor, porque al final son cosas que tú no puedes controlar muchas veces. Por eso es que me llama mucho la atención y mucha gente se frustra porque no logra el resultado. El resultado es otra cosa, es otra historia. Enfócate en ti y eso está muy interesante. Qué lindo, porque eso es muy importante y muchos jugadores no lo entienden. La verdad es que no lo entienden. Bien, para ir finalizando esta charla, me gustaría saber qué hábitos hoy en día te mantienen estable físicamente y mentalmente en tu día a día, como atleta, como profesional, como voleibolista aquí en Perú. Bueno, creo que la base es para mí un buen descanso, una buena alimentación y conexión. O sea, y cuando digo conexión me refiero a que no olvidarte tipo de cuidarte a ti misma, en mi caso, ¿no? Cuidarme a mí misma, saber cuándo estoy llegando a mi límite, saber cuándo necesito de mi gente, como se dice acá, o sea, de mi familia. Claro. Desconectarte, ¿no? Desconectar, eso es lo que la verdad. O sea, conexión en el lado de fuera del vóley. Contigo misma, ¿no? Contigo misma. Desconectar para conectar contigo. Exacto. Tal cual. Lindo. Entonces, eso para mí es base. Sí. Ok. ¿Qué te hubiera gustado entender a los 18 años que tal vez hoy día lo entiendes y cuando tenías esa edad decías, cómo me hubiera encantado desarrollarlo? Algo que me hubiese gustado entender es que no debo compararme. O sea, a los 18 me hubiese gustado entender que, o sea, que no valía la pena compararme con otras personas o con otras jugadoras, porque de alguna manera eso es, se podría decir autodestructivo. Creo que no sea la única que le pasa, creo que es algo que le pasa a las personas en general, pero algo que me hubiese gustado, bueno, a la Ingrid de 30 ahora le hubiese gustado decir a la Ingrid 18 es que simplemente no te compares. O sea, no te compares y sigue tu camino. Y lo que sí es de que hizo bien en no escuchar a los demás. O sea, creo que es algo que me caracterizó, que siempre hice lo que yo busqué Viviste hacer. tu camino. Exacto. Claro. Como que si por momentos escuchaba y decía, tal vez tiene razón, trataba siempre de decir, pero ¿qué es lo que yo quiero realmente, no? O sea, ¿qué es lo que yo busco? Claro. Y siempre se enfocaba a eso. Perfecto. Qué bien. Bien, entramos al último bloque, se llama el último rally, ¿ok? Son preguntas como que así rápidas, es como en el vole. Primera pregunta, ¿qué es el éxito para ti hoy, 2025? Uy, no sé tan rápido, voy a contestar. El éxito es, para mí ahorita es estar cerca de mi familia. Ok. Sí, es estar cerca de mi familia. Eres muy exitoso entonces. ¿Qué colocadora admirabas muchísimo cuando empezaste en el vóley? ¿Quién fue tu referente?
Uf. A ver, cuando empecé solo veía, o sea, vóley nacional. Ajá. No veía tanto internacional. Oye, nacional e internacional. A ver, ahí sí me agarraste. A ver, internacional cuando fui viendo ya más de grande, me gustaba mucho Maricris ¿De dónde? de Brasil. ¿De Brasil? Sí, Ok. Maricris creo que es. Ah, me agarras a mí también. Sí. Perdón, no. Bueno, pero ella me gusta mucho como colocadora. Ok. Internacional. Y nacional cuando estaba más pequeña, para mí mi referente cuando estaba pequeña era Ivonne Cancino. Sí. Sí, ella era Sí. mi referente, está en mi mismo club. Géminis, ¿no? Ajá, Claro. es Géminis. Y me gustaba mucho cómo jugaba. Entonces, ella era mi referente cuando yo... Aparte que su actitud respecto a sus compañeras y en general, era muy empática, muy comprensiva, muy compañera, muy de acompañar. Y eso es lo que yo me llevé de ella. Qué bonito. Ok. ¿Qué atacante o con quién a nivel de ataque has tenido una mejor conexión? Uy, justo te iba a pedir que se pregunte. A ver, ahorita... O dame 2, 3, que digas, oye, desde el primer momento que jugamos sentí que... Porque tú sabes, una colocadora tiene que encontrar el timing, la velocidad de la pelota, son muchas variables con el atacante. ¿Dirías que con quién fue más fácil agarrar esa facilidad de conexión con la pelota? A ver, para mí yo creo que, o sea, como tú dices, es un proceso, ¿no? Sí. O sea, y sobre todo cuando entras a un nuevo equipo. Total. O sea, en este caso para mí, yo soy nueva, o sea, no he jugado con ninguna antes. Y con todas como que llevó su tiempo, o sea, ahora nos entendemos más, pero sí llevó su tiempo, ¿no? Todavía inclusive hay cositas que pulir, que hacer, que trabajar. Ok. Con todas. Con todas. Pero sí, o sea, es un proceso y bueno, toma su tiempo. Toma su tiempo. Así que- No dirías, claro, no dirías No ahorita- diría que, ok. uy, sí, reconocer. No. Claro, no, es que en verdad es muy difícil, o sea, es muy difícil agarrar esa conexión súper rápida. Está bien, es válido. Un hábito que nunca negocias como atleta. Me gustaría decir el buen descanso. Ahorita me está costando un poco, pero sí negociaría, no, o sea, innegociable un buen descanso, la verdad, Ok. es muy importante. Ok, Muy dormir importante. bien. Dormir bien, pero más que dormir bien, descansar. O sea, como Ok. que una cosa es... que Calidad tú- de sueño. Exacto. Una cosa es que tú duermas, pero tu mente sigue trabajando. Y otra cosa es que tú realmente tengas un sueño muy bueno, calidad de sueño, que al día siguiente te levantes pues Claro, bien descansada, espléndida. claro, sí. Y durante el día inclusive, ¿no? Saber desconectar en ciertos momentos, porque con tantas cosas del día, pues la cabeza se puede saturar. Pero sí, no negociable y que tengo que seguir mejorando es el buen descanso. ¿Tú conoces la pirámide de la recuperación? ¿Has escuchado ese término? No, ¿No? ese no. La pirámide de recuperación habla de qué efectos o que digamos qué acciones nos permiten recuperarnos mejor a los deportistas. ¿Ok? En la base de la pirámide está el dormir. Y mientras que tú vas subiendo, tienen menos, digamos, capacidad de ayudarte. Por ejemplo, arriba está como los masajes. Ya. ¿Me entiendes? O sea, es más importante tener una calidad de sueño a que tener un masajista. Exacto. O sea, de nada sirve gente que te metas a 1000 fisioterapias si es que no estás durmiendo bien. Exacto. Si es que no estás haciendo un buen descanso. Exacto. Claro, o sea, es muy importante. Es muy importante. Y como mencioné hace un ratito, el desconectar también. Sí, 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 sí. Bien, la emoción que tú buscas transmitir cuando juegas. Lo que yo busco transmitir es calma y paciencia. Ok. A pesar de que a veces... Te he visto, ¿ah? Te lo juro que te digo que sí. Sí. Porque el otro día fui a verte jugar y te lo juro que te veías paso a Y paso. sí, porque si yo me veo ansiosa o si me veo decaída, como tú dices, Contagias. exacto, Sí. o sea, encima al ser la colocadora, pues no es que voy a estar saltando y feliz todo el tiempo, Sí. pero lo que yo al menos intento transmitir como colocadora es, o sea, como que calma Claro. y paciencia y tolerancia también, porque siento que los partidos son duros todos y pues hay que tener mucho de eso. Perfecto. Y para cerrar, una palabra que defina tu estilo de juego. Que defina mi estilo de juego.
Voy a decir sencillo. Sencillo, simple. Sí, simple. Un estilo de juego simple. Ok, Sí. me gusta, concuerdo. Muchas gracias, Ingrid, por estar A acá. ti, Yuri. Nos vemos en un siguiente episodio.